Muy bien. Gracias por cambiar el día y el horario. No, no pasa nada. Ven Por suerte se acordaron los chicos. Sí, menos mal. Yo estaba esperando, pensé que probablemente lo haríamos el sábado. Si para mañana no me decían nada, iba a plantearles hacer el sábado a la mañana. Pero bueno, ya Sí, está. hoy a la mañana nos acordamos y bueno, todos nos pusimos de acuerdo. Espero que se conecten todos. Espero que sí. Bueno, lo avisamos en el grupo, así que me imagino que enseguida van a estar todos ahí. Sí, espero que sí. Justo habíamos hablado porque mañana tenemos clases a la tarde, entonces, ¿era hoy o nunca? O nunca. Sí, tuvimos muchos problemas con la sala también, porque nuestra sala estaba ocupada y después me pasaron un par y también estaban ocupadas. Y bueno, logramos conseguir esta que se liberó temprano. ¿Qué dieron el lunes en el teórico con el doctor Moreno? Dimos hipertensión. Ujú. Dimos igual aunque sea feriado. Está bien. No haya así. Yo tuve Ya no clase hay también. feriados en la carrera. No estamos en situación de perder más tiempo, ¿vieron? No, ya. Es aprovechar, o si no, ya se pierde todo lo poco que uno pueda adquirir Claro, y totalmente. bueno. Totalmente. Sí, igual para nosotros todos los días es feriado, va. O sea, Por para mí, eso, por eso, por eso. Claro. Y si no tengo la presión de levantarme a clases, ay no, es como que estoy de vacaciones, así prefiero que haya clases, no, sea Totalmente. feriado, ¿no? Sí, porque el tiempo perdido después no hay forma de recuperarlo, porque es demasiado largo todo. Tal Y cual, sí. es mucho más lógico fraccionarlo y tener la clase semanal a después encimar todo ustedes. Incluso el doctor me dijo el otro día que a pesar de que estemos dando las clases por Zoom, en algún momento van a recuperar con pacientes en el hospital también. No sé si les contó algo de eso. sí, nos comentó algo. Mm. Por mi parte espero que sí, porque si no es como, no sé con quién practicar acá en mi casa. No, es que no se puede. No, es Y lo mismo, hacerlo es por todo lo más. acá, independientemente de que por ahí ustedes Hola, buenas interac- tardes. hola, eh, compartan conmigo y opinen y bueno, y sea una cosa así interactiva, es absolutamente diferente a tener el paciente enfrente y poder que lo interroguen ustedes, que lo oculten ustedes, es imposible transmitir un práctico. Hacemos lo que podemos, pero Sí, bueno, tal cual. ya lo vamos a recuperar en el segundo semestre del año seguramente. Bueno, vamos a esperar un minuto más. A ver que tengo algunos mensajes acá, no sé si son los chicos. Bien. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿todo bien, profe? Todo bien, todo bien. Sí, Ahora que están todos, o la mayoría, les agradezco de nuevo el haberme cambiado el día. Me hicieron un favor con eso. sí, profe, no hay problema. Profe. Bueno, vamos a tratar de que el práctico funcione como las veces anteriores, o sea, vamos a plantear un paciente hipotético, ustedes lo van a interrogar o van a decirme qué opinan al respecto, y después vamos a tener algunas consideraciones más bien teóricas y vamos a ver algunos electros al final. El paciente de hoy, a ver, ¿dónde está? Hola, ¿Se escucha, profe? ¿me escucha? Sí. El paciente de hoy es un paciente varón de 78 años que consulta un servicio de emergencias por 5. Los dejo todos librados a las preguntas y al interrogatorio de ustedes.
¿qué le preguntarían? Si ya le había sucedido alguna vez antes, si tiene antecedentes de epilepsia, de diabetes, por ejemplo, podríamos pensar en una hipoglucemia. Ujú. Enfermedades cardíacas. Ujú. ¿Qué más? Situaciones de estrés. ¿Cómo? Situaciones de estrés. Ujú. Siempre el interrogatorio es, bueno, habíamos hablado en prácticos anteriores, lamentablemente no tenemos el paciente con nosotros, pero eventualmente, si el paciente fuera a la consulta a una guardia, o fuera a la consulta porque tuvo un síncope eventualmente y consulta en forma ambulatoria en un consultorio privado, en su consultorio ambulatorio externo, si el paciente los va a buscar, siempre sabe con quién está tratando, pero si va a un servicio de emergencias, la primera actitud médica de ustedes tiene que ser ¿cuál ante ese paciente? Presentarse como el médico tratante, ¿sí? El paciente tiene el derecho de saber con quién está hablando primero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, yo soy el doctor Luciano Ibarrola, la doctora Natalia Lovera, ¿eh? Esa sería la primera palabra, el primer cruce con el paciente, es que sepa que está hablando con quién está hablando. Después el interrogatorio tiene que organizarse. Todo lo que dijeron es importante, todo lo que dijeron sí, tienen que preguntar, pero siempre tienen que entrar preguntando de una manera un poco más coordinada, más estratégica, para no perderse datos en la consulta. Si bien esto es un práctico de cardiología y ustedes van a enfocar siempre a lo cardiovascular, lo primero que tienen que consultar es qué factores de riesgo tiene el paciente, qué tal, cómo le va. Bueno, cuénteme, usted, ¿qué antecedentes tiene? ¿Es hipertenso? ¿Es diabético? ¿Es insuficiente renal? ¿Tiene alguna enfermedad previa? ¿Toma alguna medicación? En el caso del síncope, la medicación es fundamental. Considerando el grupo etario de este paciente, tiene 78 años, ¿no es cierto? Y después el foco al síntoma por el que consulta. Hay muchísimas cosas que hay que interrogar en un síncope. Primero, ¿cómo fue el evento? ¿Cómo estaba el paciente en el momento del síncope en sí? Si estaba parado, si estaba acostado, si estaba caminando, si estaba haciendo un esfuerzo, si perdió realmente la conciencia. Eso a veces no podemos interrogarlo o no nos puede responder el paciente en sí, pero por ahí un tercero, un familiar o un acompañante, porque para hacer el diagnóstico realmente de un síncope, necesitamos que el paciente haya perdido la conciencia, si no, por definición, deja de ser un síncope y nosotros vamos a enfocar toda nuestra estrategia diagnóstica en un síndrome o en un síntoma específico, y si empezamos diagnosticando mal o asumiendo mal al paciente, toda nuestra estrategia diagnóstica posterior y por ende el manejo del paciente va a ser errado. Si perdió realmente la conciencia o no, cuánto duró, si se acompañó de síntomas previos, por ejemplo, palpitaciones, mareo, falta de aire, dolor de pecho, o en el momento de la pérdida de la conciencia, si se acompañó de otras cosas como sudoración profusa, como piloerección, como movimientos tónico-clónicos, como pérdida del control de esfínteres, por ejemplo, y cómo fue la recuperación posterior. ¿Está? Si el paciente se recuperó rápido, si se recuperó lento, si duró 5 minutos, si duró media hora, si duró 20 minutos, si el paciente se recuperó ad integrum, absolutamente como estaba previo al evento, o si el paciente se recuperó confuso, con trastorno del sensorio, tuvo apertura ocular, pero no tenía respuesta verbal, tenía desviada la comisura de la boca, o tenía pérdida de la fuerza de un brazo o de una pierna, si podía hablar, si no podía hablar. Todas estas cuestiones son parte del interrogatorio del síncope, y son absolutamente fundamentales al momento de la aproximación diagnóstica de cuál es nuestra sospecha clínica, de cuál es el mecanismo del síncope. ¿Está? ¿Ustedes leyeron en algún momento síncope en este tiempo?
¿O tienen una aproximación al síncope? Sí. No sé si Sí, desde profe, ¿Sí? el doctor nos dio ahora la primera clase, digamos, y el año pasado también. Ujú, bien. Entonces, no es la primera vez que escuchan del tema, digamos, ¿no? Ya tienen un pantallazo general, ¿sí? El síncope, por definición, es la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural, específicamente debida a un evento de hipoperfusión cerebral global y transitoria. O sea, el cerebro literalmente entra en hipoperfusión por déficit de flujo, por diferentes mecanismos. El inicio habitualmente es rápido, la duración es muy corta y la recuperación es completa y espontánea. Esa es la definición de síncope, eso es lo que tiene que contar el paciente, eso es lo que ustedes tienen que buscar en el interrogatorio. Si el paciente no cumple con todos estos requisitos, no es un síncope. Y si no es un síncope, pasamos a otra estrategia absolutamente diferente de manejo. ¿Está? En líneas generales, los síncopes se dividen en dos grandes grupos. Los cardiogénicos y los no cardiogénicos, o los con cardiopatía estructural y los sin cardiopatía estructural, con un manejo diferente y con un pronóstico también absolutamente distinto. El síncope en un paciente sin cardiopatía estructural generalmente es benigno y tiene ese paciente tiene la misma evolución y la misma mortalidad o la misma sobrevida que la población general. El síncope con cardiopatía va a depender de la cardiopatía de base, pero en general tiene muy, muy mal pronóstico si no lo manejamos con criterio y si no corregimos el mecanismo que lo desencadenó. ¿Está? Entonces, inicialmente, la base de toda esta charla tiene que estar enfocada en determinar que el paciente haya o no tenido un síncope. Una vez que determinamos que realmente lo tuvo, cuál fue su mecanismo, si tiene o no cardiopatía de base, y a partir de ahí va a ser el manejo posterior. ¿Está? Para eso, entonces, interrogatorio, examen físico, electrocardiograma y laboratorio. Dijimos en el práctico anterior que en los grandes síndromes cardiovasculares, con estas 4 cositas básicas, tenemos una aproximación prácticamente del 80-90% de la patología cardiovascular. No necesitamos grandes exámenes complementarios, el estudio electrofisiológico, resonancia, cosas complejas, cosas caras, cosas que no están al alcance de todo el mundo, en cualquier hospital rural de cualquier lugar. En la mayoría de los centros del país, electrocardiograma y laboratorio van a tener disponibles, y el interrogatorio del examen físico depende absolutamente de su calidad como médico, ¿sí? Entonces, primer nivel de diagnóstico, ¿es o no un síncope? ¿Quién de ustedes se anima a resumirme las características que acabamos de nombrar de lo que es, cómo se describe el síncope o cómo es el diagnóstico del síncope? De lo que acabamos de decir, repitamos las características que tiene que tener. Cese súbito de la conciencia, profe. Uh-huh. Pérdida transitoria de la conciencia, súbita. Uh-huh. Recuperación espontánea. Uh-huh. Y duración corta. Y ad integrum. Tiene que recuperarse perfecto el paciente. Y tiene que ser debido a hipoperfusión cerebral transitoria. ¿Está? Una vez que hicimos el diagnóstico de que el paciente realmente tiene un síncope, estratificamos el riesgo en base a determinar si el paciente tiene, por las características clínicas del interrogatorio y del examen físico, un síncope de origen cardiovascular o no. Un tercer paso es establecer la enfermedad de base o el mecanismo que nosotros sospechamos que haya desencadenado el síntoma, y en base a eso orientamos los estudios subsiguientes. ¿Está? Hay muchísimas patologías que pueden desencadenar trastorno del sensorio, ¿sí? Y hay muchas situaciones clínicas que pueden hacer consultar al paciente por un trastorno de la conciencia, dijimos que tenía que tener trastorno del sensorio, pérdida de la conciencia, acompañada de pérdida del tono postural. O sea, el paciente se cae, literalmente se cae, pierde el tono muscular y se cae. Caídas pueden tener
dentro de la patología cardiovascular nosotros sabemos que es altamente prevalente en ancianos. Entonces, un motivo de consulta de un anciano puede ser caídas inexplicadas, ¿sí? Los ancianos tienen mucha patología, mucha comorbilidad asociada. Suelen tener sobrepeso, suelen ser obesos, suelen tener mucha artrosis de cadera, de columna, de rodillas, terrenos varicosos, pueden ser diabéticos con disautonomía, con pérdida de la sensibilidad propioceptiva consciente de los miembros inferiores, entonces no tienen, al no tener sensibilidad, no sienten, por así decirlo, los cambios del relieve, los bordes, las escaleras, en el piso, y pueden tener caídas, pero sin trastorno del sensorio. ¿Mm? O sea, el paciente anciano que consulta y les cuenta que se cae recurrentemente, hay que interrogarle cómo es el contexto de la caída, y es sumamente importante que el paciente identifique si pierde o no la conciencia en el momento de la caída. Porque caídas inexplicadas en ancianos son frecuentes, como les decía, por todos estos otros mecanismos. Y son secundarias a todas estas comorbilidades, no tienen nada que ver con un síncope, y no se estudian como un síncope. ¿Está? Sin pérdida de la conciencia entonces, pero con caída, en los ancianos especialmente, buscar todo este tipo de alteraciones periféricas, por así decirlo, para no englobarlo dentro de la categoría de síncope y no estudiarlo como tal. Otros trastornos que pueden cursar con caídas pero sin pérdida de la conciencia, o con pérdida de la conciencia totalmente diferentes a las del síncope, son los pseudosíncopes psicógenos. Uno de ustedes nombraba hace un rato las situaciones de estrés. Tal cual lo dijimos cuando hablamos de dolor de pecho en clases anteriores, o disnea también en prácticos anteriores. Siempre al fondo de todos los diagnósticos diferenciales está la patología psiquiátrica como una de las causas de, porque toda la patología psiquiátrica generalmente tiene mucha sintomatología cardiovascular asociada, los ataques de pánico, las crisis de conversión, no sé si ustedes dan o cursaron psiquiatría en el curso de todo el año pasado o pero generalmente se acompañan de dolor de pecho, de palpitaciones, de disnea, y pueden consultar también por pseudosíncopes. Tienen varias características diferenciales. Generalmente son, bueno, tienen antecedentes ya de patología psiquiátrica, consultas con psiquiatra, medicación psiquiátrica, ansiolíticos, antidepresivos y demás. Se desencadena por situaciones de estrés emocional habitualmente, y habitualmente están vigiles, por así decirlo, o sea, tienen respuesta, pueden tener respuesta verbal, respuesta motora y demás, responden al interrogatorio, pero están permanentemente con los ojos cerrados. Esa es una característica bastante típica de las crisis de conversión, sobre todo. Como que me desmayé en mi casa y siguen con los ojos cerrados como desmayados, a pesar de que tienen respuesta verbal. Si ustedes los interrogan, generalmente responden. O pueden estar vigiles, con los ojos abiertos, y no tener respuesta verbal, pero si ustedes, por ejemplo, una de las pruebas que se hacen en los servicios de emergencia generalmente es, elevan uno de los miembros superiores, por ejemplo, y lo dejan caer, lo sostienen sobre el paciente, que está en el cúbito dorsal, teóricamente sin conciencia, vigil pero sin conciencia, y liberan el miembro superior, y cuando cae, tienen el mecanismo reflejo de despejar el rostro y no caer sobre el rostro. Son pequeñas estrategias de médico de guardia viejo, digamos, para detectar este tipo de situaciones, ¿sí? De todas maneras, como dijimos en las clases anteriores, siempre la patología psiquiátrica es el último diagnóstico diferencial, se lo reserva para el final de todo, y siempre habiendo descartado todas las causas orgánicas previamente. Dentro de la patología que puede llegar a cursar con pérdida de la conciencia y simular un síncope y no serlo, uno de los grandes diagnósticos diferenciales, que uno de los chicos también lo nombró al principio, es la epilepsia. La epilepsia, saben, es una enfermedad neurológica que se caracteriza por también pérdida del tono motor, también pérdida de la conciencia, pero tiene varias diferencias globales o generales respecto al síncope, a pesar de que tiene varias formas de presentación, y a veces nos puede confundir.
pero generalmente el paciente tiene antecedentes de que es recurrente, tiene desencadenantes, en los pacientes epilépticos, por ejemplo, pueden desencadenar sus crisis ante situaciones de estrés, ante ingesta de alcohol, ante ingesta de psicofármacos, el tabaco, o otros neuroestimulantes, por así decirlo. Los episodios suelen ser más prolongados, se acompañan en la mayoría de los casos de convulsiones tónico-clónicas, o sea, movimientos involuntarios, marcados de los miembros sobre todo. Esto puede ser más o menos marcado dependiendo de la variante de epilepsia que tenga el paciente, pero algo que es generalmente lo que más nos orienta a pensar que fue una crisis de epilepsia y no un síncope, es que el paciente no se recupere inmediatamente ad integrum. El periodo puede ser corto o largo, pero la recuperación generalmente tiene lo que se llama el periodo de coma posictal. O sea, el periodo en el que el paciente está como confuso, como obnubilado, no llega a niveles de conciencia normales inmediatamente después del episodio. Este periodo posictal puede ser más o menos prolongado, pero generalmente acompaña a las crisis de epilepsia en su recuperación. Y eso es lo que lo distingue mayormente del síncope. Dijimos que teníamos que interrogar al paciente de otras enfermedades para tener una orientación también, porque las alteraciones metabólicas graves, severas, también pueden cursar con trastorno del sensorio y caída. Uno de los chicos dijo la diabetes, por las hipoglucemias. Los pacientes diabéticos pueden tener trastorno del sensorio en los dos extremos de la curva de la alteración metabólica de su enfermedad, tanto en hiperglucemia, en cetoacidosis diabética, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, así como también en hipoglucemia extrema, que no es infrecuente. La hipoglucemia generalmente se da ante cambios de medicación, cuando cambian dosis o de hipoglucemiantes orales con menos frecuencia o con insulina, sobre todo las adaptaciones a los cambios de esquema de insulina, y ante determinadas comorbilidades, como por ejemplo los procesos infecciosos. Los diabéticos, cuando se infectan, que ustedes saben tienen una predisposición muy alta a tener procesos infecciosos por su inmunodepresión propia de la enfermedad, pueden tener infecciones urinarias, neumonías, infección de partes blandas y demás. En el contexto de la enfermedad infecciosa, independientemente de que estén sépticos o no, pueden hacer hipoglucemias en el contexto de procesos infecciosos intercurrentes. Las situaciones en las que el paciente cambia, no está o adecuadamente informado o no cumple con las prescripciones de su diabetólogo o su médico tratante, y entre las diferentes dosis de hipoglucemiantes no cumple con las colaciones o con los alimentos, con la comida. O tiene alguna intercurrencia, cualquiera, llámenle ustedes una intoxicación alimentaria, en la que el paciente está cursando con un episodio de náuseas o vómitos o dolor abdominal y tiene intolerancia y no puede alimentarse y pasa varias horas sin comer, y en ese interín toma su hipoglucemiante o se pone su dosis de insulina y hace severas hipoglucemias. Saben ustedes que la glucosa es el principal nutriente del sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso central se nutre exclusivamente de glucosa. Entonces, niveles de hipoglucemia determinados, o sea, por debajo de determinado valor que va a depender de una serie de factores, el paciente puede tener un trastorno de conciencia que habitualmente se acompaña de otros signos en el examen físico, que ustedes lo van a ver. El paciente tiene todos estos pródromos de los que acabamos de hablar, o sea, si ustedes interrogan al familiar o al paciente si está lúcido al momento de la consulta, van a ver que tiene el antecedente de o haber estado febril, o haber cambiado su medicación, o no haberse alimentado correctamente, o haberse puesto su dosis de insulina y haber hecho actividad física intensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el paciente consulta, está el trastorno del sensorio claramente,
y habitualmente tiene otros signos en el examen físico, como ser la sudoración profusa, que es una sudoración fría, pegajosa, y tiene mucha piloerección, generalmente. Ante la sospecha clínica de que el paciente tiene hipoglucemia, ¿cuál sería el paso siguiente en una sala de emergencias? ¿Qué deberíamos hacer si sospechamos que el paciente está estuporoso, con trastorno del sensorio, y sospechamos que está en hipoglucemia? ¿Qué determinación deberíamos hacer? Medir el azúcar en sangre y Hemoglucotest. aplicarle Hacer un glucosa. hemoglucotest. Con una determinación tan sencilla que incluso en el medio del examen físico le pedimos a la enfermera que le controle la glucemia por medio de un hemoglucotest, y podemos determinar el nivel de glucemia que tiene el paciente y en base a eso corregirlo. Hay circunstancias tan extremas en que la hipoglucemia es tan profunda y fue tan prolongada que el paciente puede llegar a tener, aparte de la hipoglucemia, el trastorno del sensorio por el trastorno del medio interno en sí, convulsiones asociadas, porque hacen convulsiones por hipoglucemia. Y en ese caso el trastorno del sensorio va a ser más prolongado, se va a acompañar de movimientos tónico-clónicos y va a tener todo el periodo posictal una vez que nosotros resolvamos el problema, porque si no lo resolvemos, ese paciente está en serio riesgo de vida, inclusive, ¿no? Entonces, con un interrogatorio guiado y con un examen físico acorde, nosotros podemos resolver el problema rápidamente, y en este caso descartamos el síncope, por supuesto. La hipoglucemia no se corrige, y el paciente no recupera el sensorio hasta no recupere la glucemia normal. Entonces, si el paciente está en hipoglucemia y está con trastorno del sensorio, hasta que ustedes no tomen una actitud activa y no corrijan la glucemia, que si es una hipoglucemia sintomática severa, debe ser corregida en forma endovenosa. Si fuera una hipoglucemia leve y el paciente está lo suficientemente, no ha perdido la conciencia y está vigil y puede ingerir algo, podemos colocar azúcar en la mucosa yugal, o siempre insisto en que el paciente esté todavía con sensorio conservado y pueda tragar líquidos dulces, gaseosas, Coca-Cola o algo así. Con eso podemos corregir hipoglucemias leves, donde el paciente esté lúcido. No sería el caso de nuestro paciente que se supone ha consultado por trastorno del sensorio y caída. Otras alteraciones del medio interno, como por ejemplo también en las crisis de ansiedad o en otras circunstancias, el que el paciente tiene hiperventilación, pueden tener hipocapnia severa, con alteración incluso del estado ácido-base, con alcalosis respiratorias severas, y eso puede provocar trastorno del sensorio también. Intoxicaciones, monóxido de carbono, por ejemplo, que en nuestra zona no son muy frecuentes porque nosotros no tenemos ese tipo de calefacción, porque nuestro clima no es tan frío como otros lugares del país, pero también las intoxicaciones por monóxido de carbono, o las intoxicaciones en el contexto de pacientes con, por ejemplo, intentos de suicidio, ingesta de ansiolíticos, barbitúricos y demás, que pueden provocar trastornos del sensorio severos, depresiones severas del sensorio. Ninguna de ellas cumple con los criterios diagnósticos de síncope que habíamos dicho al inicio del práctico. Por ende, solamente las estamos detallando porque son pacientes que pueden concurrir a la consulta por trastorno del sensorio con pérdida de la conciencia, y pueden llevarnos a tener que hacer diagnósticos diferenciales. Y por último ven en el cuadro el accidente isquémico transitorio. El paciente que consulta con trastorno del sensorio en el contexto de un accidente cerebrovascular tiene otros síntomas asociados que nos van a orientar a que el paciente está padeciendo un ACV, ya sea isquémico o hemorrágico. El más frecuente, el 85% de los accidentes cerebrovasculares son de carácter isquémico. Se acompaña generalmente de otros signos y otros síntomas. El más frecuente, o qué es lo que buscarían ustedes si sospecharan que el paciente tiene un accidente cerebrovascular, ¿de qué se acompañaría el trastorno del sensorio? Cambios, por ejemplo, en las pupilas, profe, de hipertensión endocraniana, por ejemplo. La respiración también cambia. Y habitualmente se acompañan de foco motor.
tienen paresia o plejía del brazo, de la pierna, generalmente contralateral a la lesión, pueden tener o plejía o paresia, y para eso tienen que realizar determinadas pruebas neurológicas, ¿sí? Levantarle las dos manos, pedirle que las compriman, pedirle que levante una pierna, que levante la otra, mirar el rostro, ver que no tenga desviada la comisura labial, que no tenga una parálisis facial asociada. Habitualmente están severamente hipertensos al momento de la consulta. Y la recuperación, en el caso de un accidente cerebrovascular definido, no tienen recuperación inmediata, obviamente que no. Y generalmente no es cuando el paciente consulta, tiene focomotor, o tiene desviada la comisura labial, o tiene afasia, dificultad para comunicarse, o dislalia, o afasia de comprensión, no comprende las consignas o el interrogatorio. Todo esto nos hace pensar que el paciente tiene un evento neurológico y no un síncope. Y esto generalmente dura, es muy prolongado. En el caso del TIA, que es el accidente cerebrovascular transitorio, dura pocas horas, y tiene dentro de las 24 horas recuperación de lo que fuere focomotor, afasia, dislalia, o lo que acompañe al trastorno del sensorio. Pero nunca tienen recuperación ad integrum, nunca es una caída con trastorno del sensorio y recuperación inmediata, corta, y rápida y completamente ad integrum. Bien. Dijimos entonces que una vez que determinamos que el paciente realmente consulta por un trastorno del sensorio y nosotros diagnosticamos que el cuadro que ha padecido es un síncope, tenemos que diferenciar dos grandes grupos: el síncope cardiovascular o cardíaco y el síncope reflejo o neuromediado o vasovagal. Son dos grandes grupos de pacientes, generalmente muy distintos entre sí, que tienen, como dijimos, una evolución pronóstica totalmente diferente, y que tienen un manejo diagnóstico o de exámenes complementarios también completamente distinto. El síncope reflejo y el síncope mediado vasovagal se da habitualmente en una población de gente joven, generalmente en población femenina más que en población masculina. Habitualmente son eventos recurrentes que se inician generalmente en la niñez o en la adolescencia, y que no consultan más allá de los 30, 40 años. No tiene el paciente en general factores de riesgo o antecedentes familiares de muerte súbita. Si nosotros lo revisamos al paciente en el examen físico, no encontramos grandes hallazgos en la semiología, la ocultación, en el examen físico, en la presión, en la frecuencia cardíaca y demás. Y cuando lo evaluamos con el electrocardiograma es generalmente normal. Todas estas características de población, por así decirlo, son las que nos tienen que hacer pensar que ese paciente lo que tiene es un síncope reflejo y no un síncope de origen cardiovascular. Hay un mecanismo en este tipo de síncope que es mediado por neuroreceptores y por un desbalance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Existe un mecanismo normal de regulación de la presión y de la frecuencia cardíaca en el organismo, que es un reflejo que es llamado reflejo de Bechdel-Harris. Este reflejo regula ante los cambios de postura, y por ejemplo desde el paciente que está en decúbito al ortostatismo o a la bipedestación, regula rápidamente la respuesta de los vasos sanguíneos y de la frecuencia cardíaca ante este cambio de pre y postcarga, para mantener los niveles de presión arterial en un continuo, sin que hayan grandes cambios ante los cambios de posición del paciente. Este reflejo puede estar exacerbado, y ante una descarga inicial del sistema nervioso simpático, adrenérgica, que es normal, hay una respuesta exagerada contrarreguladora del sistema nervioso parasimpático, con una descarga anticolinérgica, por así decirlo,
que lo que desencadena son dos tipos de eventos a nivel fisiológico, por así decirlo. Dos tipos de respuesta. Una, que es la vasopresora, donde la autorregulación a nivel de la contracción del músculo liso a nivel del vaso que mantiene la presión dentro del vaso sanguíneo, no se produce, entonces hay relajación del músculo liso, vasodilatación e hipotensión, que es una de las variantes. La otra es la cardioinhibitoria, donde el efecto no es tan marcado a nivel de la presión arterial como sí sobre la frecuencia cardíaca, que produce marcados descensos de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, y hay reacciones que son mixtas, donde puede predominar una sobre la otra, pero el paciente presenta ambas. Esto puede desencadenarse en diferentes circunstancias o por diferentes gatillos, por así decirlo. El más conocido, el más frecuente, es el clásico chico que está en la fila del colegio o en un acto escolar y que está parado mucho tiempo y de golpe se los cae. ¡Tac! O la señora joven que está en la cola del banco esperando su turno, parada por mucho tiempo y ¡pac! Se cae. Se cae e inmediatamente se cae cuando la vienen a asistir. Ya está lúcida, está consciente, no sabe exactamente qué le pasó, se sintió mal, vio todo borroso y se cayó. No tiene mucho pródromo y se produce por este mecanismo, o sea, una descarga simpática muy intensa con una respuesta parasimpática más intensa todavía que produce estos dos mecanismos, o vasodepresor, o cardioinhibitorio, o mixto. Al caer y volver al estado de reposo, por así decirlo, donde hay redistribución de flujo, de retorno venoso, de precarga y demás, se corta el mecanismo y vuelve a haber una simbiosis, por así decirlo, un equilibrio entre ambos sistemas nerviosos autónomos, y el paciente recupera presión, frecuencia cardíaca, sensorio y demás. Otros gatillos pueden ser la micción. Hay pacientes que se desmayan en el baño, sentados en el baño, sobre todo si tienen dificultad para hacer pis o para defecar, pacientes constipados crónicos o pacientes prostáticos, por ejemplo, que tienen mucha dificultad para hacer pis, hacen todo este mecanismo, pero desencadenado por el esfuerzo o miccional o defecatorio. Puede darse también en el contexto de vómitos muy intensos, puede darse también en el contexto de accesos de tos, pacientes que tienen accesos de tos alérgicas, o pacientes asmáticos que tienen tos irritativa. Durante el acceso de tos, desencadenan exactamente el mismo mecanismo de una respuesta desbalanceada del sistema nervioso autónomo con el síntoma posterior, que es el síncope. Puede ser por náuseas o por vómitos, y puede ser pre- y postprandial. Y hay un síndrome específico que es muy, muy raro de observar, pero que puede darse, que es por hipersensibilidad al seno carotidio. El seno carotidio está densamente inervado por ambos sistemas nerviosos autónomos, y hay pacientes que solamente por la rotación del cuello, el contacto o la presión del seno carotidio de uno de los dos lados, digamos, o por el uso de corbata o de bufandas, o el tocarse el cuello nada más, lo tienen hipersensible al seno carotidio y pueden desencadenar el síncope por este mecanismo. Es muy raro, pero si el paciente viene y les cuenta que se va a colocar la corbata, cada vez que se coloca la corbata se marea y se cae y pierde el sensorio, tienen que sospechar claramente que es un síndrome del seno carotidio. Es mucho más frecuente todo lo demás que acabamos de decir, ¿sí? Todas las otras situaciones. Todos estos eventos, todos estos cuadros son de evolución absolutamente benigna, el paciente tiene un electrocardiograma normal, no tiene factores de riesgo, no tiene comorbilidades graves asociadas, y en este contexto, este grupo de pacientes, si bien estaría bueno siempre descartar otras cosas que por ahí no son tan evidentes, y hacer un par de cositas más, como por ejemplo un ecocardiograma, para descartar cardiopatía estructural de plano, absolutamente de plano, no merece más estudio,
generalmente el síntoma, lo que tenemos que tratar de hacer es que el paciente lo reconozca su desencadenante y lo evite. Por ejemplo, instruir al paciente a que evite la exposición de pie por mucho tiempo, que informe, por ejemplo, si es un chico en edad escolar, o que informe al docente que no puede permanecer mucho tiempo de pie, que cuando empieza a reconocer el mareo o la inestabilidad, cambie de posición y rápidamente se siente, o se acueste, levante las piernas para aumentar el retorno venoso. De esa manera corta el mecanismo. Medidas higiénico-dietéticas, como por ejemplo la hidratación. Nosotros que vivimos en un clima cálido, muy cálido, tenemos veranos muy largos y muy intensos, insistir a este grupo de pacientes a que esté permanentemente bien hidratado, que consuma grandes volúmenes de líquido, y que se alimente con alimentos con sodio. Estos son los pacientes a los que tenemos que decirle que coman sal. No hay mucho más que esto, ¿sí? Tengan en cuenta que, sí. ¿Cómo se llamaba el reflejo, dijo? Bessel-Harris. Ah, bien, gracias. No hay mucho más para ofrecerle a estos pacientes. Generalmente andan muy bien, pero tengan en cuenta que durante el evento sincopal, el síncope en sí no es riesgoso, no pone en peligro su vida o su salud, pero sí el trauma que puede tener, ¿sí? El paciente se cae completamente inconsciente y puede tener traumatismos severos durante la caída. Imagínense que si está haciendo pis o está sentado en el baño puede caerse contra una canilla o contra el borde de una ducha o pegarse contra lo he visto varias veces, pegarse con el lavatorio en el baño, y generalmente pegan la cabeza, porque no tienen el reflejo de defensa, porque están inconscientes. Es tal la hipoperfusión cerebral que tienen que están completamente inconscientes por segundos. Pero esa inconsciencia puede hacer que durante el evento el paciente tenga severo trauma, de cráneo, de tórax, fracturas costales, fractura de hueso propio de la nariz. Entonces tenemos que evitar que esto se repita. Más que nada por esto, pero no porque en sí el síncope sea peligroso o ponga en riesgo su vida por otro mecanismo. Otro mecanismo fuera de los síncopes cardiovasculares o cardiogénicos o con cardiopatía estructural, que también es muy, muy frecuente, es el síncope debido a hipotensión ortostática. Y este es todo un capítulo aparte. ¿Saben ustedes definir hipotensión ortostática? Y determinar la hipotensión ortostática. ¿Tienen idea? Es el descenso de la presión arterial, donde se para, digamos, después de estar acostado, sentado. Y era, creo que un descenso de 5 o 10 minutos de mercurio en la sistólica. 20 de la sistólica, de una posición a la otra, ¿sí? Tomado con 3-5 minutos de diferencia entre el paciente acostado, el paciente sentado, el paciente parado. En esas 3 posiciones se la tiene que controlar. ¿Está? La hipotensión ortostática es re frecuente, es muy frecuente, sobre todo en ancianos, sobre todo en pacientes de edad avanzada, y sobre todo en pacientes que tienen disautonomía, que tienen, así como estábamos diciendo recién el mecanismo del síncope reflejo, que es por una respuesta exagerada del sistema nervioso parasimpático sobre el simpático. Los pacientes ancianos tienen todo el sistema autonómico generalmente con reacciones desmedidas, por así decirlo, ¿sí? Tienen también vasos que son rígidos, ¿sí? Tienen arterias rígidas, con calcio, con pérdida de la capacidad de relajarse y contraerse rápidamente ante el estímulo adrenérgico o colinérgico, en su defecto, digamos, para vasodilatar o vasocontraer. Por eso tienen más dificultad para adaptarse a los cambios rápidos vasculares que tienen que darse ante los cambios de posición, por ejemplo. Habitualmente toman muchísima medicación antihipertensiva y de las otras. Es muy frecuente que ocurra la hipotensión ortostática en pacientes hipertensos y en los que hacemos ajustes de la medicación, ¿sí? Cambios en la medicación, dosis de antihipertensivos o asociaciones de antihipertensivos.
Los ancianos habitualmente no toman líquido, pierden el reflejo de la sed, por eso se deshidratan con mucha facilidad. Entonces, muchas veces están hipovolémicos, están deplexionados de volumen, llenos de drogas antihipertensivas y con vasos rígidos, arterias rígidas, que no tienen capacidad de respuesta vasodilatadora o vasoconstrictora, dependiendo de su posición. Y pueden tomar medicación asociada para otras patologías, porque son un combo y tienen varias cosas en simultáneo, como por ejemplo medicación antiprostática. Los antiprostáticos son todos hipotensores. ¿Está? Entonces por eso es tan importante que cuando ustedes interrogan siempre sepan todo lo que el paciente toma. Dosis, hora en la que toma la medicación, porque muchas veces el síncope se produce, por decirles, viene un abuelo y nos cuenta que se marea y se cae y se ha desmayado 3 veces, siempre antes del mediodía, 11 de la mañana. Todos los episodios fueron a la misma hora más o menos. Porque al abuelo se le modificó el antihipertensivo, el cardiólogo lo encontró hipertenso en el consultorio y le agregó a los 50 miligramos de losartán que tomaba por la mañana un diurético, una tiacida, que toma a la mañana temprano, y toma por la noche el antiprostático. Entonces, agregó otra medicación por la mañana, se potencia con el efecto vasodilatador del antiprostático, más el antihipertensivo que tomaba antes, y el abuelo, pum, se nos desmaya porque hace hipotensiones ortostáticas cuando se levanta de la cama. Cuando se levanta, el desayuno y demás, va al baño, ¡pac!, se nos cae. Otra de las cuestiones que favorecen la hipotensión ortostática son enfermedades del sistema nervioso que favorecen la disautonomía, como por ejemplo el Parkinson. Los pacientes con Parkinson suelen tener mucha hipotensión ortostática. Y la diabetes en sí, los pacientes diabéticos también. Entonces, ante un paciente con las características que acabamos de comentar, o sea, pacientes por ahí añosos, hipertensos, prostáticos, tratados con diuréticos, siempre tengan en cuenta hacer la valoración o el control de las cifras de presión en decúbito y en bipedestación, ¿sí? Acostado, sentado en realidad, y después parado, para determinar que no tenga hipotensión ortostática, porque si es hipotensión ortostática, y nosotros no la vemos, vamos a entrar en un sinfín de exámenes complementarios eternos, y no vamos a resolver el problema del paciente. Eso es lo más grave. Aparte del costo para la salud, el costo para el sistema de salud en sí, dijimos también en el práctico anterior, nada en medicina, nada, absolutamente nada, es gratis. Siempre alguien paga lo que el paciente se está haciendo, desde el mínimo laboratorio y electrocardiograma hasta la resonancia. Entonces, tenemos que cuidar nuestros recursos en salud. ¿Sí? Somos un país pobre, extremadamente pobre. Entonces no dilapidemos los recursos que tenemos, no pidamos complementarios porque si no tengamos así fácil el sello y la lapicera. Un examen clínico completo, revisarlo al abuelo, interrogar todo lo que acabamos de decir, tomarle la presión acostado, sentarlo, esperar 3-5 minutos, tomarle la presión, pararlo, tomarle la presión nuevamente, no cuesta nada. No cuesta nada. Y con eso podemos llegar al diagnóstico y aparte resolver realmente el problema del paciente. Que va a depender, sí. Hay una enfermedad, creo que se llama enfermedad del seno carotidio, ¿puede ser? El síndrome es lo que vimos antes, en el síncope reflejo. Síndrome del seno carotidio, que es lo que dijimos de los pacientes que se ponen la corbata. Bien, bien, bien. Había visto nomás un caso que usaba tipo un sensor eléctrico o algo así. Sí, ahí, en realidad lo que tiene que hacer el paciente es evitar, yo les digo la verdad, en toda mi carrera de médico, yo no he visto nunca un síndrome del seno carotidio. No son muy frecuentes de ver. Lo que el paciente no puede es tener nada que comprima el cuello. Después de ahí, en más, digamos, no hay mucho más que se le pueda ofrecer. Si bien hay
actualmente hay, hay mucho avance con los electroestimuladores para diferentes cuestiones neurológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé si han visto, pero hay como marcapasos para los pacientes con epilepsia, cablecitos, electrodos que estimulan diferentes áreas del cerebro, incluso para los pacientes con Parkinson también. Son todas estimulación, digamos, eléctrica del cerebro. La verdad que no he escuchado nunca que se haga a nivel del seno carotídeo. Esto es absolutamente el sistema nervioso autónomo, o sea, no hay forma de corregirlo más que evitar el gatillo, el desencadenante. ¿Mm? Bien. Una cosita más respecto a la hipotensión ortostática. Los pacientes ancianos tienen con mucha frecuencia patología osteoarticular, muchísima frecuencia patología osteoarticular. Entonces, muchas veces vienen polimedicados y vienen tomando antiinflamatorios a altas dosis por artrosis, por cirugías previas de cadera, por dificultad en la marcha, generalmente tienen dolores óseos y articulares con frecuencia. Y ese grupo de pacientes, al tomar altas dosis de antiinflamatorio por mucho tiempo, suelen tener con mucha frecuencia también sangrado digestivo. El paciente puede venir, sincoparse en el domicilio, consultar a la guardia y encontrarlo con hipotensión ortostática, y esa hipotensión ortostática secundaria que está depresionada de volumen porque sangró. Ese es un dato que también siempre tienen que interrogar, ¿sí? ¿No perdió sangre, abuela, abuelo, señor, señora? Porque muchas veces el paciente no lo cuenta espontáneamente, y hace días que viene, después cuando ustedes interrogan un poquitito más en profundidad y buscan el síntoma, el paciente les cuenta, sí, hace 4 o 5 días hago caca oscura con mucho olor, y es porque está sangrando el estómago y tiene una gastritis erosiva, por ejemplo. Entonces, no vamos a entrar a investigar un síncope como tal, a mirar la parte cardiovascular, sin darnos cuenta que el paciente lo que tuvo fue un sangrado digestivo, y está hipotenso o hace hipotensión ortostática por eso. ¿Está? Es otro dato que es muy importante, sobre todo en los pacientes ancianos. Bien, entonces dijimos, estos son los mecanismos fisiopatológicos del síncope que no es secundario a una cardiopatía, que tiene una evolución completamente diferente y un manejo completamente diferente que el síncope cardiovascular. El síncope cardiovascular es aquel paciente en el que el fenómeno de hipoflujo cerebral transitorio que desencadena la alteración de la conciencia es secundario a una enfermedad cardiovascular de base. Y el mecanismo puede ser diverso dependiendo del tipo de enfermedad cardiovascular que lo desencadene. El síncope cardíaco se da con mucha más frecuencia. Tenemos 2 grandes grupos en realidad. Es más frecuente en población añosa, de edad avanzada, por la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en este grupo de pacientes, pero no es infrecuente en población joven. Y esta población joven es fundamental que determinen si tiene o no cardiopatía, porque el pronóstico es totalmente diferente. Es la población que hace muerte súbita, y es la población que, escuchan ustedes, un jugador de fútbol en Israel que cayó muerto en la cancha, por ejemplo. O el chico joven que estaba con su mamá, no sé, en el supermercado, o estaban sentados en familia en un almuerzo, y el chico, pum, cae muerto sobre la mesa. Sin pródromo, sin nada. La muerte súbita en pacientes jóvenes, cuando es de causa cardíaca, puede deberse a diferentes patologías. Generalmente son patologías de carácter genético. Generalmente tienen antecedentes familiares de muerte súbita. Primos, hermanos, tíos, en población joven, y súbitamente sin cardiopatía diagnosticada previamente o sin patología diagnosticada previamente. Entonces, cuando un paciente joven concurre a la consulta por un síncope, siempre preguntar antecedentes familiares de muerte súbita y descartarlos de plano. Entonces, dentro de todo lo que nosotros interrogamos,
hicimos un interrogatorio minucioso, sabemos lo que el paciente toma, lo que el paciente no toma, si tiene antecedentes o no. Si el paciente nos cuenta que tiene 45 años, es fumador, es diabético, y hace 2 tuvo un infarto y le pusieron un stent, ese paciente tiene cardiopatía. La tiene. O sea, yo no tengo que avanzar mucho más. Obviamente voy a avanzar, pero no necesito un electrocardiograma que me confirme que el paciente tiene una cardiopatía, porque sabemos que tiene cardiopatía isquémica. ¿Sí? Si el paciente es un hipertenso severo, sabemos que el paciente tiene una cardiopatía. ¿Está? Entonces, cuando el paciente tiene determinados factores de riesgo, nosotros ya podemos ir corriéndonos del foco del síncope reflejo, el por hipotensión, el neurocardiogénico y demás, y pasarnos al paciente con cardiopatía estructural. Aparte del interrogatorio, que obviamente tiene que ser minucioso, y como dijimos, saber antecedentes, medicación, complementarios que le hayan hecho previamente, tratamientos invasivos que le hayan hecho previamente, si un paciente tiene una cirugía, cuando lo miramos así, le abrimos la camisa para ocultarlo y vemos que tiene una esternotomía, una cicatriz de esternotomía, porque le han hecho un bypass hace 10 años. Ese paciente tiene cardiopatía de base. Ese paciente merece, lo miramos directamente, cambiamos completamente el foco. Ya no es un síncope benigno, nunca es un síncope benigno. Jamás. Paciente con cardiopatía y síncope es un paciente grave hasta que se demuestre lo contrario. Aparte del interrogatorio, que van a hacerlo en forma minuciosa, y del examen físico, vamos a hacer, obviamente, en los otros pacientes también lo hicimos, y fue un electrocardiograma normal. En este caso, ¿cuáles son las cuestiones del electrocardiograma que nos tienen que llamar la atención y que nos tienen que hacer poner, digamos, en foco el riesgo clínico de ese paciente? Que el paciente tenga dentro del electrocardiograma trastornos de conducción, marcados trastornos de conducción. No es lo mismo que en el electrocardiograma de un paciente que se sincopó existe un bloqueo de rama derecha solamente, que es relativamente frecuente, que la población general sin cardiopatía lo puede tener, porque dijimos la rama derecha tiene un trayecto anatómico y unas características distintas a la rama izquierda, porque es más fina, es más friable, es más susceptible digamos, de comprometerse la conducción a ese nivel, porque es mucho más delgada. Entonces muchas veces pacientes jóvenes sin cardiopatía de base tienen bloqueo de rama derecha en el electro, a que el paciente tenga un bloqueo de rama izquierda, que siempre, bloqueo de rama izquierda, siempre, 99% de las veces, tiene cardiopatía de base. Cardiopatía estructural, daño cardíaco, por lo que fuere. Bloqueo de rama izquierda, o bloqueo bifascicular, como le llamamos. O sea, por ejemplo, bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierdo. O PR largo con rama derecha, que me habla de un sistema de conducción enfermo, difusamente enfermo, porque hay varios lugares en los que hay retraso de la conducción, o una conducción anómala o deficiente. O que sumado a esto, o independientemente de esto, el paciente esté marcadamente bradicárdico, basalmente bradicárdico. La frecuencia cardíaca normal es mayor de 60 latidos por minuto. Los pacientes añosos, hipertensos y demás suelen venir muchas veces medicados con beta bloqueantes. El beta bloqueante provoca bradicardia, sinusal generalmente, pero cuando esta bradicardia es menor de 50 latidos por minuto, hay que prestarle mucha atención. Obviamente que si tienen menos de 40, les diría yo que ese paciente no se puede ir ni de casualidad a la casa, se tiene que internar, ¿sí? Porque no es normal, ningún beta bloqueante produce eso en un sistema excitoconductor normal. ¿Está? Por supuesto que tenga un bloqueo AB, no de primer grado, sino un bloqueo AB de segundo o de tercer grado. ¿Han visto el electrocardiograma y bloqueo AB con el doctor Moreno, no? ¿Sí? Bien. Sí. Ni hablar, si en el electrocardiograma el paciente viene, nos cuenta, sí, tuve hace 2 años un infarto, me han hecho una angioplastia, bueno, estaba en mi casa arreglando una silla y me mareé, me caí, me desperté y ya estaba acá. Y en el electrocardiograma ven que tiene una necrosis inferior vieja, una Q inferior vieja,
y una taquicardia ventricular no sostenida. Eso nos habla de irritabilidad ventricular. Eso nos habla de un terreno arrítmico, digamos, inestable, por así decirlo, ¿sí? Las arritmias ventriculares se dan en pacientes con cardiopatías generalmente. Las arritmias ventriculares son graves, las arritmias ventriculares provocan muerte súbita. De ellas, la más temida, por así decirlo, es la taquicardia ventricular sostenida, ¿sí? La sostenida es cuando se sostiene literalmente en el tiempo. La no sostenida son 3 o más latidos con una duración de menos de 30 segundos. ¿Está? Entonces, que tenga taquicardia ventricular no sostenida en el electro, o que tenga el QT largo. ¿Se acuerdan que vimos el otro día algo de QT largo? El QT es el periodo en el cual el ventrículo se despolarizó durante el QRS y se repolariza, vuelve a sus niveles, digamos, de polaridad intracelular durante el QT. Y en ese tiempo hay un momento en el QT donde el periodo refractario de la fibra miocárdica es vulnerable y donde es inestable, por así decirlo. Cuando el QT se prolonga, ese periodo de vulnerabilidad y de inestabilidad eléctrica se prolonga también. Y es muy susceptible de desarrollar cierto grupo de arritmias ventriculares que son las llamadas torsiones de punta, ¿sí? Que se dan clásicamente en los QT largos, y que son también mortales, que terminan en la fibrilación ventricular o en la sistolia u otros ritmos que no son efectivos y que llevan al paciente a la muerte. Entonces, miramos la conducción, miramos el PR, miramos el QRS, si hay bloqueo de ramas, si hay 2 o más alteraciones en la conducción ventricular, vemos la frecuencia cardíaca, vemos que no haya arritmias ventriculares, miramos el QT, miramos que no haya onda Q, porque en ese caso nos habla de que el paciente ha tenido un infarto y el área necrótica es un sustrato para el desarrollo de arritmias ventriculares. Son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar arritmias ventriculares. Todas estas alteraciones electrocardiográficas, listo, ya está, cambiamos, entró el paciente como un síncope y nosotros tendríamos que determinar si era con o sin cardiopatía de base. Todas estas alteraciones electrocardiográficas ya lo corren al grupo de alto riesgo, que son los pacientes con cardiopatía estructural. Con cardiopatía de base, donde la sospecha de que el síncope fue de origen cardiogénico son altas, y ese paciente merece internación, por ejemplo. Internación y valoración estando internado. ¿Está? Ahí ven también que figura la preexcitación ventricular. ¿Saben lo que son los síndromes de preexcitación? Sí, profe, el Wolff-Parkinson-White, por ejemplo. Bien. ¿Tienen alguna idea así fisiopatológica de cómo funciona, cómo es el sistema eléctrico en un paciente que tiene un síndrome de Wolff? Tienen una fibra extra, digamos, que una vía anómala. Una vía anómala. Bien. Está todo el sistema excitoconector que conocemos, el nodo sinusal, toda la red, digamos, que lleva fibras hasta el nodo AB, donde se retrasa la conducción, y después todo el tronco del haz de His con las 2 ramas y todo el sistema de Purkinje, que es lo normal, y aparte tiene un cablecito extra, una conexión extra que conecta directamente el nodo sinusal al ventrículo, y se saltea el nodo AB. ¿Sí? Entonces, cuando estimula el músculo cardíaco, estimula músculo cardíaco normal, y con una frecuencia cardíaca que va a determinar el nodo sinusal y que no tiene freno en el nodo AB. Entonces, si el paciente tiene una conexión anómala que hace, por ejemplo, una fibrilación auricular donde los latidos pueden llegar a 300, todos esos 300 van al ventrículo. No tienen freno, no se frenan en el nodo AB. Y pueden desencadenar una fibrilación ventricular, porque ese músculo no está preparado para tantos latidos juntos. ¿Ahí está? El Wolff, con algunas características, no todos, pero algunos Wolff, dependiendo de un montón de cosas,
pueden terminar en muerte súbita. Entonces, si el paciente tiene síncope con preexcitación, que eso, ¿cómo se ve en el electro la preexcitación? ¿Cuál es el signo electrocardiográfico de la preexcitación más claro, digamos? La extrasístole. Sí, en realidad hay una cosa que es patognomónica, que es el PR, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el PR es el tiempo que tarda desde la despolarización del nodo sinusal, llega al nodo AB, se retrasa la conducción y después se despolariza el ventrículo. Eso es el PR, ese retraso a nivel del nodo, que normalmente va de 120 a 200 milisegundos, 0,12 a 0,19 les diría yo. Hasta el 0,20 ya es diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. Cuando ese PR es muy cortito, es porque no tuvo el retraso. Pasó directamente el estímulo del nodo sinusal al sistema excitoconductor a nivel ventricular. No sufrió el retraso a nivel del nodo AB. Entonces es corto, es muy corto. Es menor a 0,12. Eso es el signo de preexcitación. Después hay muchas otras cosas más, dependiendo de varias. Pero lo clásico es el PR corto. ¿Está? Entonces, todos estos hallazgos electrocardiográficos, a veces juntos, a veces por separado. En el mismo paciente pueden haber varios en simultáneo. Más antecedentes familiares de muerte súbita inexplicable en gente joven, o pacientes que refieren palpitaciones que preceden al evento sincopal, o síncopes que se producen en el ejercicio, o en el decúbito, o antecedentes de cardiopatía. Todo esto, todo este grupo gran grupo de situaciones, nos hace pensar que el síncope es de origen cardíaco, y ese paciente entonces merece internación y observación. ¿Está? ¿Por qué se les ocurre que figura ahí el síncope que ocurre durante el ejercicio? ¿En qué cardiopatía se da el síncope durante el ejercicio? ¿En la valvulopatía? ¿En cuál? No sé. Hay una valvulopatía. Aórtica. Exacto. Hay una valvulopatía que se caracteriza por el síncope de esfuerzo. Tiene 3 síntomas en realidad. La disnea, el angor y el síncope. ¿Sí? Que es la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, hay un orificio de salida en el tracto de salida del ventrículo, que tiene que inyectar la sangre de manera enterógrada para que, digamos, sea distribuida toda la economía, todo el sistema, y ese orificio, que normalmente es dinámico, donde las valvas se abren y cierran para permitir que durante el ciclo cardíaco se eyecte y después se cierren para evitar la retrogradación de la sangre durante la diástole, digamos. Ese orificio está estrecho y es fijo, no es dinámico, no se mueve, independientemente del mecanismo, sobre todo cuando la estenosis aórtica es de origen degenerativo en los ancianos, por esclerocalcificación, o en las valvulopatías reumáticas, donde hay mucho daño fibrótico de la válvula. Entonces el orificio es fijo, no es dinámico y es estrecho. El área valvular aórtica es menor a 2, a 1, a 1.5. Hay algunas estenosis aórticas que son críticas que tienen un área de 0.5, cuando lo normal es de 2.5 a 4 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando el paciente, durante la actividad física, requiere de un incremento del gasto cardíaco, para adaptarse fisiológicamente a los requerimientos de oxígeno de todo el resto de la economía, es imposible subir el gasto porque no hay forma de eyectar a nivel de esa válvula estrecha. En reposo alcanza, con ese volumen minuto. ¿Sí? En cada sístole, ese volumen sistólico, alcanza para los requerimientos de flujo cerebral y de los demás órganos. Pero cuando el paciente hace un esfuerzo y ese consumo de oxígeno se incrementa, el volumen sistólico no alcanza. Y el primer órgano que lo siente o que se ve afectado es el cerebro. Literalmente no le llega agua al tanque. ¿Está? Entonces es muy típico de la estenosis aórtica que el paciente tenga síncopes durante el esfuerzo.
al subir escaleras o al querer levantar algo durante la caminata. Puede caminar 5 cuadras, 6 cuadras, pero a la 10ª se marea y se desmaya. Y también es muy clásico de otra cardiopatía que es similar en su mecanismo fisiopatológico, pero tiene un sustrato distinto, que es la miocardiopatía hipertrófica, con obstrucción del tracto de salida. Saben de que existe, ¿no es cierto? ¿Han escuchado nombrar? También causa de muerte súbita en poblaciones jóvenes. Es una enfermedad genética en la que hay una hipertrofia desmedida de determinados segmentos del músculo cardíaco, sobre todo a nivel septal. Aparte de esa hipertrofia, la histoarquitectura es anormal, la distribución de las fibras y el colágeno y la elastina entre los miocitos es anormal, y esa hipertrofia provoca obstrucción a nivel del tracto de salida por debajo de la válvula, es subvalvular. Imagínense que cuando aumenta el inotropismo y la frecuencia cardíaca en la actividad física, aumenta el grado de obstrucción, se forma como un reloj de arena. Constriñe o comprime ahí esa zona debajo de la válvula, en el tracto de salida del ventrículo, y el paciente se sincopa. Entonces las estenosis aórticas y las subaórticas por miocardiopatía hipertrófica cursan con síncope de esfuerzo. Clásicamente síncope de esfuerzo. ¿Está? Sí. Profe, la miocardiopatía es genética, no puede ser por hipertrofia nomás, digamos. Hay diferentes mecanismos por los cuales se hipertrofia el músculo cardíaco. El paciente hipertenso, por ejemplo, un paciente severamente hipertenso, tiene hipertrofia. Claro, a eso iba, perdón. Exactamente. El atleta, paciente de un atleta de alto rendimiento, tiene hipertrofia también. Pero hay varias cosas que las diferencian. La hipertrofia del atleta es una hipertrofia fisiológica, que es un mecanismo adaptativo, normal, del miocardio, al esfuerzo físico de ese paciente y al entrenamiento que ha tenido ese paciente. La hipertrofia que tiene el hipertenso generalmente es una hipertrofia que compromete todo el músculo cardíaco. Es todo el ventrículo izquierdo, ¿sí? Todas las paredes, el septum, la pared posterior, la pared lateral, todas están gruesitas, todas tienen un aumento en el espesor de la pared. En la miocardiopatía hipertrófica, esa hipertrofia es en el septum, y no es en toda la cavidad, no es en todas las paredes, es de un segmento. Hay otras, hay hipertrofia de la punta, hay otras variantes, pero la que estamos discutiendo ahora, porque tienen mucho riesgo de muerte súbita y de arritmias ventriculares, y síncope, debutan con síncope muchas veces, es la hipertrofia septal asimétrica. Normalmente el septum tiene que tener una relación con la pared posterior, eso se mide en el eco, en la ecografía, que es de 1. O sea, si el septum mide 10 milímetros o 12 milímetros, la pared posterior mide 12 o 10. En estos casos pueden tener un septum de 30 y una pared posterior de 10. O sea, por eso se llama septal asimétrica, porque está solamente en el septum. Y hay otra cosa más, que en la hipertrofia del hipertenso, por ejemplo, la arquitectura o la distribución de la fibra del miocardio en una biopsia, si la hiciéramos, es normal. Hay miocitos hipertróficos, pero están distribuidos de manera normal, con la cantidad de colágeno y elastina y demás. En esta patología genética, hay lo que se llama, en inglés le dicen disarray, es como un desarreglo, es como que es caótica la distribución, o sea, hay miocitos así, 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 así. ¿Me explico? La histoarquitectura, la distribución de los miocitos no es pareja, están todos así, como un nido. En la otra es así. Esta es la distribución de la fibra en el hipertenso hipertrófico. Y esta, así, caótica y desarreglada y llena de colágeno y demás, es la del hipertrófico genético, por así decirlo. ¿Está? Bien. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy de hipotensión ortostática.
20 milímetros de caída de la sistólica, 10 de la diastólica, o que el paciente esté por debajo de 90 de sistólica con síntomas durante la posición de pie. ¿Sí? Aunque haya tenido 100 previo. Si está por debajo de 90 y sintomático, es hipotensión ortostática también. Bueno, esto ya más o menos lo vimos. Vamos a ir avanzando porque si no vamos a estar 3000 horas. Esto es lo que quiero que ven, lo que acabábamos de decir recién. Quiero que les quede el concepto, por favor. Insisto, sé que no todos van a ser cardiólogos, sé que la mayoría no va a ser cardiólogo, pero la mayoría de ustedes alguna vez va a estar en alguna guardia de emergencia. Entonces, por favor, pacientes con síncope y infarto, miocardiopatía dilatada de otro origen, con insuficiencia cardíaca, taquicardia ventricular no sostenida en el electro, bloqueo bifascicular, preexcitación, QT largo, generalmente QT largo, el corto es rarísimo, historia familiar de muerte súbita, este grupo de pacientes no los mandan a la casa nunca jamás en la vida. Llaman al cardiólogo si no saben muy bien qué hacer, o le ponen un monitor, una vía y lo internan. Ese paciente merece internación. Porque estos son los síncopes que terminan en muerte súbita, estos son los síncopes que se mueren. Entonces son pacientes con cardiopatía, electrocardiograma patológico, insuficiencia cardíaca, infarto previo, arritmias ventriculares o alteraciones de la conducción, se interna, no se va a la casa. Paciente de alto riesgo. ¿Está? ¿Quedó ahí el concepto? Sí, doctora. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a los electros. ¿Qué ven ustedes ahí? Así groseramente, ¿es sinusal? No, es sinusal. ¿No? ¿Por qué no? Sí. Es sinusal, profe, pero parece que hay una preexcitación, ¿puede ser? A ver, otras opiniones. Las muchachas que están recalladas, mis pequeñas. Libre, libre, libre. De lo que ven. ¿Cuáles son las características del ritmo sinusal? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener... Precedido por la onda P. Ajá, QRS precedidos por onda P. ¿Sí? Bien. Entonces, acá, esto es el QRS, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Y esta es una onda P. ¿Y esto qué es? ¿Otra onda P? Ajá. ¿Y el QRS de esta dónde está? No está. No está. Ah, profe, bloqueo 2-1, ¿puede ser? Bien, muy bien. Ahí me gustó más. La frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan cómo dijimos el otro día que las íbamos a sacar? Con la fórmula más rápida, más fácil. Sí, con los cuadraditos, da más o menos 80. 300, 150. ¿Ven ahí, no es cierto, mi mouse? Sí. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20. Tenemos una frecuencia cardíaca bajísima. ¿Sí? Menos de 30 Sí. frecuencia cardíaca tiene este paciente. Entonces, arranquemos porque ya la frecuencia cardíaca no nos da. No nos da para que el paciente tenga ritmo sinusal, mínimamente no es, si tiene bradicardia sinusal extrema, porque 30 de frecuencia cardíaca es nada. Y ven que hay P, hay varias P, pero no todas tienen un QRS que las sigue. Entonces, lo que este paciente tiene es un trastorno de la conducción. Tiene un bloqueo AB porque tiene las P que no conducen. Entonces hay un bloqueo ahí, no pasan. El estímulo nace en la aurícula y en algún punto deja de pasar al ventrículo para que el ventrículo se despolarice y genere el QRS. Hay un lugar donde se corta la comunicación. Y por eso es que ven la actividad auricular por un lado
latiendo la aurícula con su estímulo ahí por el nodo sinusal, late, se contrae, hace P, 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 y por otro lado tienen el ventrículo que también se despolariza, pero con otra frecuencia. Miren que las P, si contamos la frecuencia de la P, de la misma manera que hicimos para contar los QRS, para ver la frecuencia cardíaca, si empezamos acá tenemos 300, 150, 100. O sea, la P, la aurícula allá arriba, late a 100. Y el ventrículo late a 30. Hay algún punto en la conexión aurículo-ventricular se perdió. No hay paso de la información de la aurícula al ventrículo. Entonces la aurícula está por un lado, el ventrículo está por otro. Cuando la aurícula está más rápida que el ventrículo, hay un bloqueo AB. Porque a veces puede pasar que estén los dos, cada uno por su lado, pero el ventrículo esté más rápido que la aurícula, puede pasar. En ese caso se llama disociación AB. Esto es un bloqueo AB. ¿Sí? Puede ser 2-1, puede ser completo, el 2-1 puede ser tipo 1, tipo 2. A mí no me interesa de verdad que ustedes sepan exactamente qué tipo de bloqueo AB es, pero sí que sepan que esto es un bloqueo AB. ¿Sí? El grado, por ahí no importa. Pero acá no está bien la conducción, acá esto no está bien la frecuencia cardíaca, y los estímulos desde la aurícula no llegan al ventrículo, está cortada la comunicación ahí. Esto es grave. Si este paciente vino, sincopó en la casa 2, 3 veces, en diferentes circunstancias, y encuentran este electro, este paciente tiene que ir a una terapia intensiva ya. Y hay que pedirle un marcapasos con urgencia. Esto es grave, los pacientes se mueren por esto. ¿Sí? Lo que tendríamos que mirar exactamente, fíjense que acá hay unas flechitas que tenía el gráfico en sí, donde muestra cada P, ¿ven? Acá se ve apenitas sobre la T una muesquita que es la P. Para que sea un 2-1, de cada 2 latidos uno tiene que conducir. Y acá ninguno conduce, chicos. ¿Bien? Ninguno conduce. Acá hay una, acá hay 2. Deberíamos decir, si sospecháramos que este latido, esta P conduce a este QRS, no existe, porque miren lo que es el PR, 0,20, 0,40, o sea, está el doble del máximo de la normalidad. No existe un bloqueo AB de primer grado con esta prolongación, ¿saben? Entonces, porque acá hay otra P, y acá hay otra P, y acá hay otra P. Entonces esto está completamente disociado. Esto es un bloqueo AB de tercer grado. Es un bloqueo AB completo. ¿Está? Insisto, no es importante que sepan si es de segundo o de tercer grado. Es importante que vean que la frecuencia cardíaca ya llamativamente es baja y que no hay conexión aurícula-ventrículo. Que hay un trastorno de conducción. ¿Sí? Esto es un bloqueo AB completo. ¿El QRS por qué está con tanto voltaje? ¿Por qué? Porque normalmente el comando de todo el sistema excitoconector es especializado, es re top, es re fashion, la tiene clarísima, conduce rápido, veloz. Entonces el QRS, la conducción es rápida, es eficiente, es la mejor, y el QRS es angosto y divino. ¿Sí? Ahora, cuando esto pasa, que se corta el cable, en algún punto se corta, debajo del nodo AB, en algún lugar, algún segmento de músculo cardíaco tiene que tomar el mando. Ya no tiene órdenes de arriba. Le sacaron la cúpula mayor. Entonces, el músculo cardíaco común empieza a despolarizarse espontáneamente. Saben ustedes que todos tienen diferentes potenciales de acción, los diferentes estratos, por así decirlo. El potencial de acción del músculo cardíaco es más lento que el del sistema excitoconector, pero puede despolarizarse. Normalmente no lo hace porque tiene el estímulo superior. Le llega la orden desde arriba al ritmo que decide el nódulo sinusal. Pero cuando el nódulo sinusal desaparece porque se cortó el cable y no hay conexión, alguien toma el mando. Y es músculo común o es músculo no especializado. Es dentro del sistema excitoconector más bajo, digamos, es más raso.
Por ende, conduce por vías que no son las normales. Por eso es que los bloqueos AB tienen normalmente prolongación del QRS, como si tuvieran un bloqueo de rama, ¿sí? Porque conducen de manera aberrante, lenta, y por eso los complejos son más altos y más anchos, ¿sí? Dentro de todo, es relativamente angosto, les diría yo. Tiene 0,4, 0,8, 0,11, tiene un incompleto de rama izquierda, ¿sí? Les digo rama izquierda porque si ven... Profe, ¿se puede asociar, ¿Cómo? se puede asociar el alto voltaje a la carga de volumen que tiene el ventrículo? No, no, es por la ¿Que tiene que conducción, vencer el es por ventrículo? la forma en la que se despolariza, no es por el volumen. Porque para que se produzcan cambios No. en el QRS por sobrecargas de volumen o sobrecargas de presión, tienen que ser crónicas, tienen que ser a largo plazo. No se producen rápidamente. Y esto es un cuadro agudo. Esto el paciente se bloquea hace horas o hace días. No lleva 5 años bloqueado. Se muere en el medio. ¿Me explico? Los cambios del QRS son porque la despolarización es patológica. Es por un músculo que no está preparado para conducir. Entonces se ensancha y se agranda. El voltaje es mayor. Pueden tener muy ancho el QRS. Acá dentro, depende de quién tome el comando, cuanto más lejos del sistema éxito conector, más músculo común sea, más ancho va a ser el QRS, y más alto. Cuando es bien ancho, rama izquierda o rama derecha, bien ancho, es porque el bloqueo es, el que tomó la posta es bien abajo, es uno de los últimos escalones. Y más grave es porque habla de más enfermedad del sistema éxito conector. Cuando es así, este es relativamente finito, no es tan aberrante. Cuando es más finito y más parecido al ritmo normal, y mantiene el ancho, el QRS, conservado, es porque el comando es más alto, está más cerca del nodo AB, está más cerca del tronco de Purkinje, del tronco de las de His, es más músculo de mejor calidad para conducir. Y tiene mejor evolución porque no están tan lentos y no está tan enfermo todo el sistema. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Sí, doc. Sí, sí, doc. Bien. Bueno, este viene con trampa. Esto es algo que no es muy frecuente que vean. Pero básicamente así. ¿Qué ven? Groseramente, díganme. Profe, parece una torsión de punta eso. No. La torsión de punta es una torsión de punta, o sea, cambia. Les voy a buscar una imagen, ahora no la tengo acá, pero les voy a mostrar porque no se la van a olvidar nunca. Es toda la polaridad, todos los QRS para arriba, y de golpe hacen como un giro, todos los QRS para abajo. Es una torsión literal. Es totalmente diferente a esto. Es una variante de arritmia ventricular grave mortal, ¿sí? Peligrosísima. Pero esto no va a terminar si no lo tratamos en una torsión de punta, pero no es. ¿Puede ser una fibrilación ventricular? Le falta frecuencia. La fibrilación, y hay otra cosa, la fibrilación ventricular es generalmente el destino final de las arritmias. Las arritmias graves terminan en fibrilación ventricular y después asistolia, o sea, sin actividad eléctrica ni mecánica. La fibrilación ventricular es un caos. ¿Vieron como la fibrilación auricular? En la aurícula, que no hay onda P, que eso es todo así una cosa que mueve la línea de base, pero no hay una P. La fibrilación ventricular es igual, pero en el ventrículo, o sea, son todos ondas, así, caóticas. Chicas, grandes, amplias, cortas, frecuencias así, todas irregulares, y rápidas. Las fibrilaciones ventriculares son rápidas, ¿sí? Con frecuencias cardíacas altísimas que terminan en la muerte. Son la muerte. En realidad la FB es el dibujo de la muerte. Pero esto no es una FB, porque esto está organizado. ¿Ven? Tiene orden. Tiene QRS, tiene frecuencia normal, 300, 150, 100. Lo que no tiene este electro es una onda P.
no tiene P. Este electro yo les voy a decir porque es muy rebuscado, pero hoy cuando hablábamos de todo lo que teníamos que interrogar en un síncope, fíjense, este es un paciente que es un insuficiente renal crónico, ¿sí? Que viene a la guardia, había estado en la casa con una gastroenteritis, un fallo renal ya previo, que no estaba en diálisis. El paciente hace una gastroenteritis, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea, vómitos, diarrea, se deshidrata severamente, esa deshidratación reagudiza su insuficiencia renal, que ya la tenía, y entonces el paciente lo que hace es una hipercalemia, ¿sí? Retiene mucho potasio, ese potasio sube a niveles tóxicos, y ustedes saben que todo el mecanismo del sistema excitoconector y de la contractilidad cardíaca dependen de iones. Todo depende del flujo de iones a nivel de la membrana. Sodio, potasio, calcio son los iones mágicos para el funcionamiento de todo el aparato cardiovascular y del cuerpo en general, ¿no? Pero a nivel del cardiovascular es la base de todo. Entonces, cuando hay hipercalemia, la hipercalemia es un cuadro extremadamente grave y desencadena esto. Entonces ese paciente viene porque tuvo un síncope en la casa. Y sí, el síncope pudo haber sido por deshidratación, ¿sí? Hipotensión, deshidratación. Pero tiene este electro. Cuando ustedes le hacen un electrocardiograma, estos son signos electrocardiográficos de hipercalemia. Empieza poniendo la T, esto es la T. No sé si la ven. Eso es la T. ¿Ven? Una T alta, picuda, con una carpa gigante, re alta. Ese es el primer signo de hipercalemia electrocardiográfico. El segundo es la pérdida de la actividad auricular. Pierde la P, se muere. La aurícula deja de latir, deja de tener actividad eléctrica, se pierde la P. Se ensancha el QRS de esta manera y termina siendo arritmias ventriculares graves. Por ejemplo, fibrilación ventricular. ¿Ah? Es un electro de hipercalemia. ¿Solo hipercalemia? ¿Cómo? ¿Esto qué sería así como diagnóstico? ¿Hipercalemia? Esto es un nomás? ritmo no sinusal, probablemente unional, así se le dice cuando el ritmo, más que nada por la frecuencia, porque no tiene frecuencias muy bajas, entonces sospechamos que está ya en la unión del nodo AB, más o menos está alta, el lugar donde se origina el latido, ¿sí? Entonces, yo lo describiría como ritmo no sinusal, probable ritmo de la unión, o ritmo unional, con imagen de bloqueo completo de rama izquierda, porque eso es lo que parece, y T picudas, probable diagnóstico de hipercalemia. ¿Ya está? Esa sería mi descripción si tuviera que describir este electrocardiograma. Las ondas son muy, muy anchas y muy bizarras, ¿vieron? Y es predominantemente positivo en D1, predominantemente positivo en ABL, y negativo B1, B2, B3. Por eso digo imagen de rama izquierda, bloqueo de rama izquierda. A pesar de que esto tiene una duración gigantesca, pero porque ya está muy, muy comprometida la despolarización a nivel del ventrículo. Bien. Damos a uno más. Acá, así, dos cosas tienen que ver en este electro. Díganme a ver, ¿qué les llama más la atención? La frecuencia cardíaca. ¿Ven la frecuencia cardíaca? ¿Cuánto tiene frecuencia cardíaca más o menos? 150. 150. Bien. ¿Qué más les llama la atención así groseramente? No me digan un diagnóstico, no, pero así. ¿Qué les llama la atención? Aparte de que está rápido. QRS ancho. Exacto. Entonces, si tiene frecuencia cardíaca más de 100, ¿qué es? ¿Una? Cuando hay más de 100 de frecuencia cardíaca, taquicardia. Exacto. Entonces, esto es una taquicardia con QRS ancho. ¿Sí?
Eso es lo único que tienen que saber ustedes. Las taquicardias con QRS ancho pueden ser de diferente estirpe, pero ¿cuál es la que nos tiene que preocupar a nosotros? La taquicardia ventricular, la que se origina en el ventrículo, que se da en diferentes tipos de cardiopatías. Infarto previo, infarto en curso, infarto agudo, miocardiopatía dilatada, paciente con insuficiencia cardíaca, valvulopatías. La mayoría de las cardiopatías puede hacer esta arritmia, esta complicación arrítmica, que es mortal. Las taquicardias ventriculares sostenidas terminan en fibrilación ventricular y asistolia. ¿Sí? Pueden ser autolimitadas, con suerte, pero chau. Esta es la muerte en un papel. ¿Ah? Taquicardia con QRS ancho. Más de 100 de frecuencia cardíaca con QRS ancho. Hasta que se demuestre lo contrario para ustedes, es taquicardia ventricular. Es grave, es peligrosa, pone en peligro la vida de mi paciente, no lo tengo que mandar a la casa. Puede ser otra cosa, ¿eh? Pueden ser, hay otras arritmias que se manifiestan, y hay 1000 criterios electrocardiográficos que tengo que medir, mirar, no importa. Eso lo hará el cardiólogo de turno. Lo que ustedes tienen que saber es que esto es peligroso, que esto es grave, que esto puede ser una taquicardia ventricular. Si el paciente tiene síncope y esto, ni locos lo van a mandar a la casa. Ese es el concepto. ¿Quedó claro ese concepto? Taquicardia con QRS ancho. Es grave, siempre es grave, hasta que se demuestre lo contrario. Paciente con cardiopatía y esto es grave y se tiene que internar. Paciente con síncope y esto es grave y se me puede morir. No lo voy a mandar a su casa. ¿Está? Bien clarito. Bloqueo AB completo, frecuencias cardíacas muy bajas, ondas P disociadas del QRS, ondas P autónomas del QRS, QRS ancho y lento, no lo voy a mandar a la casa. Es grave, y ese paciente se puede morir. Si viene con síncope y un electro con 30 de frecuencia, vamos a volver atrás para que nos queden las dos cosas grabadas en la retina forever. Este electrocardiograma lento, este electrocardiograma muy lento, con un QRS ancho, en este caso no es tanto, pero QRS ancho, y disociación, actividad eléctrica de la aurícula, disociada del ventrículo. Y este QRS, que vemos acá, muy rápido, muy ancho, y también disociado, pero porque el ventrículo late más rápido que la aurícula en este caso, estas dos cosas, se nos va a morir el paciente si lo mandamos a la casa. Y nadie quiere que su paciente se muera. Nunca. ¿No? Bien. Y acá me parece que tengo algo más. Bueno, esto también es anecdótico, es lo que se llama síndrome de Brugada. Solo para que lo tengan en la cabeza. ¿Mm? El síndrome de Brugada es un síndrome genético, como habíamos hablado con la miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica hoy. Es poco frecuente, es mucho más frecuente en Asia que en nuestra zona, pero también se da por acá. Es toda una situación en la que hay una anomalía en el flujo de iones a través de la membrana del miocito, hay un desbalance, una entrada y salida de canales lentos de potasio, de sodio, de diferentes tipos de variantes de acuerdo a la genética del paciente. Es causa de muerte súbita, generalmente es familiar, o sea, hay varios pacientes en una misma familia, y tiene un patrón que es este, que es muy parecido a un bloqueo de rama derecha en el electro, tiene supra. Estos, ven, es solo precordiales, B1, B2, B3, solamente B1, B2, B3. No es un electro completo este. Es solo para que tengan el dibujito en la cabeza, así de que un bloqueo de rama derecha con supra al final, así como una carpita, es uno de los patrones del electro de los Brugada, que es difícil, que es raro, que no existe prácticamente, que a veces no se lo ve en el electro, y hay que desenmascararlo con test, con drogas, con asmalina, con una serie de cuestiones. Es anecdótico, es solo para que lo tengan dentro de los pacientes síncopales jóvenes con antecedente de muerte súbita,
un electro con bloqueo de rama derecha y supraposterior al QRS, los haga pensar que puede ser un síndrome genético, que es el síndrome de Brugada. Pero hasta ahí va a ser mi información, porque esto es raro y no es mi objetivo que lo graben hoy. Y este es el último que ven en este electrocardiograma. Frecuencia cardíaca y ritmo. A ver quién se anima. Ritmo sinusal y frecuencia de 75 latidos. Ritmo sinusal, y sí, una frecuencia cardíaca un poquito más alta, les diría yo, porque si hacemos la cuentita rápida de médico de emergencia, es 300, 150, 100. 100. Está ahí, está en el palo de la taquicardia sinusal, ¿sí? Pero es sinusal, tiene una P, un QRS, una P, un QRS, una P, un QRS, ¿sí? ¿Qué les llama la atención del electro? ¿Tiene una T negativa, puede ser? ¿Dónde? En D2. 2, o sea, sí, 2. Sí, acá es bien notoria, miren, B4, B5, B6, ¿sí? Y D1, y ABL, ¿sí? ¿Está? Y tiene un QRS altito, ¿sí? Este electrocardiograma lo que tiene es un paciente que está en ritmo sinusal y que tiene sobrecarga de ese ventrículo. ¿Vieron hoy cuando alguien me habló de sobrecarga de diastólica en el electro? ¿Se acuerdan cuando hablamos de bloqueo AB? Los cambios adaptativos fisiológicos y después ya patológicos desencadenados por la enfermedad son progresivos y paulatinos en el electrocardiograma. El electro es menos sensible que el eco para determinar el daño en la pared, en el músculo cardíaco. Entonces, si nosotros a un hipertenso de 10 años de evolución, con cumplimiento irregular de su medicación y de las medidas higiénico-dietéticas, y que anda por la vida con 170, 100, no, mi presión es 16,9, le dice, esa es mi presión normal, no sé quién le dijo que era normal, pero para él eso es normal. Ese paciente puede tener este electro, que es hipertrofia ventricular izquierda, secundaria sobrecarga de presión. La hipertrofia ventricular izquierda, secundaria a sobrecarga de presión, con una T negativa y un ST patológico acá, porque al tener un ventrículo hipertrófico se despolariza de manera patológica, entonces la repolarización acompaña a esa despolarización anormal con estos cambios, que se llaman, o se describen, cuando describen el electro, alteraciones secundarias de la repolarización, porque son secundarias a la hipertrofia, en realidad. El paciente tiene mucha hipertrofia, pero este no es un hipertenso. Este es un electro bastante clásico de una estenosis aórtica. ¿Sí? O sea, es el mismo mecanismo fisiopatológico si se ponen a pensar, o sea, el paciente hipertrofia el ventrículo en respuesta a una poscarga permanentemente incrementada. En el caso del hipertenso, esa poscarga es la resistencia de todo el árbol vascular al estar hipertenso permanentemente. Y en el caso de la estenosis aórtica, es la resistencia de una válvula enferma con un área muy pequeña que aumenta la poscarga, entonces el ventrículo se adapta a ese cambio, a esa variable patológica de la válvula, aumentando la presión en su interior, para poder eyectar un volumen sistólico acorde a los requerimientos del organismo. Para poder eyectar un volumen aceptable, tiene que hipertrofiarse para aumentar la presión, para vencer esa resistencia de la válvula enferma. Y esa hipertrofia es lo que ven en este electro. Entonces, si el paciente tiene, caso hipotético, 57 años, tuvo fiebre reumática en la infancia, viene a la consulta porque tiene disnea de esfuerzo y síncope de esfuerzo.
se desmaya cada vez que antes subía a la escalera, tiene una casa de 2 plantas, cuando llega al final de la escalera se marea, y ahora, antes se mareaba, ahora se desmaya. Y tiene que hacer una parada porque si no se cae. Pierde la conciencia al final del subir a su dormitorio. Y cuando lo auscultan en el examen físico, encuentran un soplo sistólico a nivel de la base del corazón, soplo sistólico piante, con los 2 ruidos, el 1 y el 2, con una intensidad muy suavecita, hipofonéticos. Ese paciente tiene una estenosis aórtica. En este caso, porque les describí este tipo de paciente como se los conté, tenemos que sospechar que es de etiología reumática. Si tuviera 78 años y no tiene antecedentes de fiebre reumática, tengo que pensar que es esclerodegenerativa, que está calcificada y estenótica por depósito de calcio y degeneración de la válvula por los años. Si tuviera 18 años ese paciente y tiene este electro, y me cuenta todo esto que yo les acabo de decir, y le escucho un soplo, probablemente no piense que es una estenosis aórtica valvular, y piense sí en una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica. El padre murió a los 40 años, muerte súbita, jugando al fútbol, por ejemplo. ¿Me explico? Electrocardiograma patológico, sobrecarga ventricular izquierda y síncope. Busco estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía hipertensiva, miocardiopatía dilatada, pero es un electropatológico y es un paciente que es síncopa. Es un paciente de alto riesgo. Es un paciente que merece mayor valoración. ¿Está? Bien, me parece que ya estamos por hoy. 2 electros quiero que se graben en la cabeza acá. ¿Quedó acá? ¿El bloqueo AB y la taquicardia ventricular? Sí. Bien. Y quedó bien claro que el paciente cardiópata que se sincopa en la casa no se tiene que ir a la casa así como así. Sí, también. Y que van a tomar la presión, sentado, parado, acostado, van a buscar hipotensión ortostática, siempre, toda la vida. Clarísimo. Bien. Sí, Entonces claro. fue reproductivo el día de hoy. ¿Está? Sí, la verdad que sí. Gracias, chicos. Nos vemos. Gracias, profe. No, gracias a Muy usted. bien. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, profe.